Ahí vamos a empezar. Ahí está Nicolás. ¿Ven a, Hola. ¿Lo ven ahí a Nicolás, un señor con gorrita y camisa roja a cuadros? Habla, Nico, que si no, no se te ve. Hola, 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 hola. Hola. Soy yo, Nicolás, diciendo hola, hola, hola. Perfecto. Buenos días. Buenos días. Bueno, Buenos ¿arrancamos? días. ¿O querés arrancar vos? Gracias, fue. Bueno. Bueno, ya no hay nadie en sala de espera, así que vamos a empezar. Estamos ya listos para empezar. Bueno, bienvenido, Nico. Ahora lo voy a presentar. Primero lo presento a él ante todos ustedes. Ellos son alumnos de cuarto y quinto años de medios, que están viendo diferentes materias. Me presento también a Pau y a Flor, que son las materias de las profesoras de cuarto, que están viendo diseño gráfico y cuestiones enfocadas a afiches y tipografías y demás, que a partir de ahí surgió la charla. Está Seba, que es profesor de tercero en fotografía, esencialmente, también, y también video, pero más que nada fotografía, y están Natalie, Mariana y Leandro, que son asistentes de tercero, cuarto y quinto, y ahí está Graciela, que es la directora de la orientación. Hola, Nick. ¿Qué tal? Encantado. Bienvenido. Gracias. A todos, les cuento, a todos y a todas las niñas, Nicolás es egresado de medios de hace mucho tiempo también, tiene una carrera que ahora les va a contar, y es algo que me interesa también su recorrido, porque muchos de los chicos y las chicas que están en quinto y están viendo qué van a hacer de su vida, en cuarto también, pero todavía les falta un poco más. Tiene un recorrido, Nico, que es algo que les decimos mucho en los medios, que no es una carrera lineal que uno empieza en un lugar y termina en otro que ya más o menos uno puede saber, sino que vas dando unas vueltas que te van llevando hacia diferentes lados. Nico es, ante todo, director de cine, recibido en la FUC, y a partir de ahí genera un montón de otros contenidos, y hoy es el director de una empresa que se llama Boogeyman Media, que es la que hace las campañas de comunicación del 90% de las películas de cine argentino y de otras de afuera también, y desde hace 2 años son la única agencia latinoamericana que hace afiches para Netflix. O sea, cuando ustedes ven Netflix y eligen qué ver, una gran parte de los afiches que están en la plataforma los hacen ellos. Entonces, tiene un recorrido que empieza en el cine, también dirigió 2 películas, Caídos del Mapa, que seguramente leyeron el libro cuando eran más chicos y más chicas, y también está con otros proyectos de dirección que ahora les va a contar. Pero digo, es un camino que empieza en la dirección, habiendo estudiado medios en la escuela, estudió dirección de cine, y siempre con esa ambición en la cabeza, pasó por un montón de lugares, también la actuación en el medio, y bueno, hoy hacen un poco de todo que ahora les va a contar. Digo, en principio, parte de la charla es qué es la comunicación en el mundo audiovisual, cómo comunicar un proyecto audiovisual, es el objetivo de la charla, y es lo que están viendo en cuarto, pero también en quinto, a partir del proyecto final, que tienen que hacer diferentes proyectos, después lo tienen que comunicar y tienen que venderlo y tienen que llegar a diferentes personas. De eso se trata la charla. Así que no voy a hablar mucho más, yo tengo un montón de preguntas para hacer, espero que ustedes también. Nico, no sé si querés presentarte, si querés, tenés para empezar algo con un reel de ustedes, como quieras. Sí, Damián, gracias, Damián. Bueno, con esa introducción sobre el recorrido no lineal, estoy como ahora reflexionando sobre lo que hice en mi vida, que es como temprano y viernes. Pero bueno, yo era compañero de Damián, estudiábamos en medio, sí, siempre me gustó el cine. Yo me iba a meter en construcciones en ORT y después terminé yendo a medios, porque me empezó a gustar mucho el cine. Siempre me gustó mucho la computadora, como el Photoshop y el 3D, y era como el que hacía las animaciones para los programas de medios, y era como el que le daba mucha bola a eso. Lo cual me llevó a estudiar cine en la FUC,
y como era medio el pibe que sabía usar Photoshop, era el pibe que le hacía las carátulas de los cortometrajes a mis compañeros, que después se convirtieron en directores de cine, entonces llamaban al pibe que les hacía los cortos, que les haga el afiche, y entonces ahí justo coincidió en un renacimiento, por decirlo de alguna forma, del cine argentino a comienzos de los 2000, y tuve la suerte de ser contemporáneo de muchos directores que empezaron a hacer películas y que me empezaron a llamar para que los ayude con los afiches y con los trailers, que era otra cosa que yo siempre fui muy fanático, de las colas de las películas y los trailers. Pero nunca estudié diseño, entonces siempre fui como una especie de no sé cómo decirlo, como outsider de la industria del diseño. Me formé con la internet, mi papá trabajó en publicidad mucho tiempo, yo, digamos, había mamado mucho de eso, pero bueno, tenía como una visión, sabía usar el Photoshop y tenía como una visión estética y la fui aplicando al diseño de pósters, y ahí apareció algo nuevo que no había, que era gente del cine que hacía diseño, y como que ahí empezó un poco mi carrera en lo que es el cine. En paralelo, en el 2000 fue el boom a fines de los 90 fue el boom de la internet, entonces me puse a hacer páginas web. Las páginas web me llevaron a hacer la página web de un programa de tele, de la televisión pública, que se llamaba Impacto Tecnológico. Entonces hice la página web de ese programa de tele y me llamaron para que haga la imagen del diseño del programa, porque les gustó mucho más la página que el programa. Entonces hice el diseño de eso. Después esa productora hizo otro programa que se llamaba Rutas Argentinas, entonces me pusieron como jefe de postproducción de ese programa. Y entonces siempre estuve, y en paralelo iba haciendo estos afiches de estos amigos. Entonces siempre estuve muy ligado a los medios a partir del diseño, que fue algo que lo descubrí en forma como hobby, digamos. Empecé a jugar con el Photoshop y a investigar un poco eso. Y así fui entrando en los medios, en la televisión por un lado y en el cine del otro. Yo siempre quise dirigir cine, era mi objetivo, por eso estudié cine. Sabía que de alguna forma meterme en la industria así me iba a acercar a alguna oportunidad, que terminó sucediendo con unos productores que yo conocía, que ya les había hecho trabajos de diseño, que tenían una película, que justo no tenía director, que era Caídos del Mapa. Así que me reuní con ellos y me arrodillé y les rogué que me la dejen dirigir, y me dijeron que sí, en un acto de heroísmo de su parte, y bueno, y ahí llegué a dirigir mi primera película, que es un tipo de película que son niños que se meten en unos problemas, se escapan, es una aventura de niños en el colegio, que es un tipo de películas que eran las películas que yo veía de chico y que me enamoraron del cine. Así que un poco ahí se cerró el círculo. Hoy en día tengo una empresa que se llama Boogeyman Media, ya hace 20 años, 21 años. Siempre trabajé en esto, nunca tuve algunas experiencias laborales, pero medio que siempre me dediqué a mi empresa. Y hoy en día somos una agencia creativa dedicada a la industria del entretenimiento, o sea, brindamos soluciones creativas para el lanzamiento de proyectos del entretenimiento, ya sea cine en el 80%, cosas de teatro también, cosas de televisión, y en los últimos años entramos a la plataforma de Netflix, que ellos estaban buscando agencias que estén especializadas en el diseño de entretenimiento. Nos encontraron, nos probaron, y ahora también trabajamos mucho en lo que se ve adentro de la plataforma, las imágenes que se ven adentro de la plataforma, que es un proceso muy interesante por cómo ellos van eligiendo los diseños, y los diseños que les aparecen a cada uno no es lo mismo o sea, a cada uno le aparecen diseños diferentes de acuerdo a sus hábitos de consumo, que es muy interesante para encarar el diseño. Ese es un poco mi pequeño currículum. Sí, en el medio, esto que les decía, si lo dejo respirar un poco, esto que parece tan simple, este recorrido de 20 años, hay mucho Big Mac comido frente a la computadora, mucha bueno, sí, toda hamburguesa mi de vida. trasnoche, de quedarse horas y horas frente a la compu, diseñando, armando, o sea, es mucho trabajo. Doy fe de eso, porque como decía al comienzo, somos amigos desde la secundaria y conozco su recorrido, pero es todo mucho trabajo, y lo que me interesa de todo eso que contó además es, vean cómo empezó
cómo se puede empezar haciendo una web y terminar dirigiendo una película. Digo, no es que... ¿Cómo se puede empezar haciendo trabajos prácticos en el colegio y terminar dirigiendo Desde una película? desde ya. Y no solo, o sea, hay muchos de ustedes y muchas que quieren dirigir cine, que está buenísimo que ese sea el sueño, porque es una gran meta, pero es muy difícil que la dirijan a los 21 años. O sea, él la terminó dirigiendo a los 38, 40, ya no me acuerdo qué edad tenía, pero digo, es un proceso que lleva un tiempo también. Digo, también para entender, tener paciencia, entender que hay tiempos, que hay etapas, y hay aprendizaje sobre todo. Hay chicos de quinto, que está acá Paul, está Teo también, que están con un proyecto muy ambicioso de una serie, que siempre les digo lo mismo, digo, la serie está buenísima, tal vez no es el momento ahora para ustedes de dirigirla porque son chicos y les falta recorrido. Entonces, ese recorrido que está contando Nico, tiene que ver con esto que muchas veces les decimos. Nico, ¿tenés un tráiler, un reel? Sí, Bueno, tengo un reel ¿puedo compartir yo? ¿lo podemos hacer host? Sí, hágame host. Eso que dice Damián es como también interesante ver que cuando uno le llegan esas oportunidades, estar listo para poder aprovecharlas, ¿no? Y hay un recorrido, ojo, también Orson Welles filmó Ciudadano Kane a los 25 años, digamos, ¿eh? No significa que sí o sí haya que esperar o no mucho tiempo, pero sí es tratar de absorber la mayor cantidad de experiencia en diferentes áreas y en diferentes situaciones para que cuando te toca aprovechar el tiro lo máximo posible. Ahí ya creo que está. ¿Podés, Nick, ahí? ¿Podés ahí? Sí, ahí voy, sí. Esto Bueno, para voy a quienes compartir. no conozcan, vean qué es lo que hace. Dale, Nico. Este es un reel de los trailers, digamos, que hicimos, que también eso resume un poco nuestra historia. A ver no sé si se va a ver cómo se va a escuchar. A ver. Se ve, pero no se escucha. ¿No se escucha? No. No, fíjate compartir el audio de cliquear. Ahí, cuando No. compartís abajo a la derecha, a la izquierda, hay como tenés que tildar compartir audio también. Tenés que poner dejar de compartir y volver Claro. a poner compartir pantalla y ahí tildás el compartir el audio de la computadora. A ver. Ay, mira, finalmente me convierto en esas personas que tienen problemas. Share computer sound. Okay. Nos conocemos desde hace años y siento que tenemos esta confianza. Lo venimos preparando hace mucho tiempo, por Dios. Lo que venimos a contarle a vos también te va a interesar. Este es el momento para decirlo. La gente está loca. Decime, ¿vos querés tener esta conversación ahora? ¿Dónde estabas? ¿Qué es esto, un interrogatorio? ¿Estoy acusada de algo ilegal o qué? La cagaste, ¿sabes? ¿Qué pasó? Deberíamos considerar un tratamiento psiquiátrico. Si yo estoy bien. ¿Hay explosiones? ¿Qué violencia? A ver. Yo estoy describiendo una realidad, ¿no? ¿Dónde está la violencia? ¡Fílmame esto, Néstor! ¡Me casé con un boludo! Bueno, no sé si se vio bien, corrió bien, funcionó bien. Sí, se vio bien. Perfecto. Bueno, eso es un poco el resumen de nuestra historia en términos de lo audiovisual, pero resume un poco
nuestro trabajo, que es encarar todas estas películas y todas estas historias y llevarlas al público, ¿no? Nosotros estamos entre la producción de la película y el público, aparecemos nosotros para darle una identidad a esta película o a este producto y asegurarnos, en conjunto con los productores y con los directores, de que el mensaje de qué es este producto, qué es esta obra, llegue lo más claro posible al espectador para que sea consumido y que sea algo atractivo. Voy a compartir ahora. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es? O sea, para que empieces de cero tengo una película, empieza, lo llaman ustedes, empezamos a hacer la comunicación. En principio, ¿qué implica la comunicación visual de una película? Vamos por el afiche, dice que no con tanto el tráiler ahora. Sí. En cuanto al afiche, al diseño gráfico, a la tipografía, las fotos que vas a sacar, ¿cómo se encara desde ese lado o cómo encaran ustedes el laburo? Bueno, voy a eso que tengo en la presentación, va a haber algo de eso, lo voy a abrir directamente en eso que estás preguntando. A ver ahí se ve. Perfecto. Ahí. Bueno, como imagino muchos saben, más allá de técnicamente y en cuanto a detalle, digo, un proceso de un producto, de una película, tiene un desarrollo que arranca en un guión, en una idea, obviamente, en un guión, en un desarrollo de guión, que eso puede llevar un tiempo largo. Ese desarrollo con ese guión, el director va a buscar un productor, el productor y el director van a buscar plata. Luego que consiguen la plata, van a buscar un equipo de gente y una vez que tienen el equipo de gente, arrancan lo que se llama la preproducción, que es el comienzo de darle forma a este proyecto. Después se filma, se arranca la producción del film, de la serie, lo que sea, que se filma durante X cantidad de semanas. Y una vez que se tiene todo el producto terminado, arranca lo que es la comercialización y la distribución, ¿no? La comercialización es buscar cuál es la mejor estrategia para llegar al público, en cuál es el mejor momento, a qué target estamos apuntando, cómo lo vamos a comunicar, y la distribución es poner el film o las series en plataformas, en las salas, con la comunicación en la calle, para lograr en ese primer impacto llevar la mayor cantidad de gente hacia el producto. Entonces lo que nosotros nos dimos cuenta es que lo último que la producción piensa es lo primero que el espectador va a ver. Lo último en que, o sea, ya están cansados, hicieron el guión, la película, filmaron, qué sé yo, y generalmente lo que pasaba era que al final de todo decían, bueno, ¿qué afiche hacemos? ¿O cómo lo vamos a comunicar? Y eso tiene obviamente un riesgo, que es que se perdió un montón de tiempo y un montón de trabajo creativo en el durante de la producción que podría haber servido para este momento, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que había siempre una dicotomía ahí, que era entre lo que el productor quería y el distribuidor, que lo que quieren es obviamente capitalizar al máximo la obra, vender entradas, y el director que hizo su obra, está exponiendo su alma sensible en una película o en una serie. El director quiere cuidar su obra, el productor y el distribuidor quieren vender entradas. Como decía Damián, ¿cuál es el proceso? Bueno, uno puede comunicar esta película en la calle, en los cines, en las redes sociales, en la televisión, en los medios, y ahí es donde se divide la primera gran estructura de lo que nosotros hacemos, por lo menos, así lo creemos. La parte gráfica y la parte audiovisual. El key art, que para nosotros es el póster, el key art es como la primera pieza gráfica de donde va a salir toda la comunicación. Sale el póster, sale la vía pública, salen los materiales que van a los cines, salen las cosas de redes, y el tráiler, del cual es el gran comercial de la película, del cual se desglosa después un teaser, que es una pieza más pequeña, como más incógnita, los spots para tele, para redes, etc. Esas dos son las primeras dos columnas que se encaminan a la hora de la comunicación. El póster es el primer encuentro del espectador con la película, es la primera imagen que uno ve de una obra audiovisual. Y lo que tiene que tener para nosotros es información clave en términos de quiénes son los protagonistas, si los protagonistas son
assets importantes de venta y de comunicación, y cuál es el género, ¿no? ¿Qué tipo de género es la película? Porque el póster, como toda herramienta comercial y de comunicación, tiene que seducir al espectador. Hoy en día, más que nada, para el cine, ¿no? Que es una commodity caro y hoy en día complejo. El afiche debe seducir al espectador y motivarlo a saber más sobre el filme. Es una pieza de seducción y de engage para que quiera investigar un poco más de qué va. Entonces tiene que tener un arte fuerte, contundente, claro, legible, lo más alineado posible a lo que es la obra o a lo que estamos pretendiendo vender de la obra. Entonces, ¿qué es este afiche? ¿Qué es este key art? Es la pieza central de la campaña que tiene la bajada estética, cómo se va a ver, cómo va a ser los colores, cómo van a ser las fotos que vamos a usar, cómo es el logo, todo lo que tiene va a estar ahí adentro. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es, a veces nos mandan un guión, a veces empezamos desde el guión, o a veces empezamos cuando la película está terminada. Depende la escala de la película, digamos. Con Relatos Salvajes puede ser que empecemos desde el guión, y con una película más pequeña, como Kryptonita, puede ser que arranquemos con la película terminada. El camino es más o menos el mismo, es identificar qué tipo de película es, tener una charla con el productor, con el distribuidor, si existe, y tener una charla para identificar qué es lo que ellos ven en la película, a qué público le están apuntando, qué tipo de películas creen que conviven con esta película, o sea, hay gente que le gustó esta película, va a ir a ver esta otra, y a partir de ahí empezamos a buscar referencias y empezar a investigar un poco qué tipo de obras se usaron para comunicar este tipo de cosas. Lo primero es el título, el logotipo, que es el nombre, que es lo primero que uno tiene que tratar de comunicar, que es lo que posiciona la película en el radar de la gente, ¿no? Que tenga un nombre claro, y cómo ese nombre se lee en las piezas gráficas, ¿no? No es lo mismo una película de chicos que una película de terror, que una película de acción. Cada género, no sé si ya lo han visto en algún momento de sus carreras, pero bueno, un género es un conjunto de reglas, ¿no? Las películas de terror tienen sus reglas visuales, del uso de la música, del uso de la fotografía, la comedia tiene sus otras reglas, las películas de acción, bueno, en el diseño hay algo similar. Es importante establecer códigos para que la gente decodifique lo más rápido posible qué tipo de género y qué tipo de película estamos hablando. Entonces, a la hora de pensar, ya sea un póster de una película, o si ustedes tienen un proyecto de una serie, lo que sea, este logotipo, de qué forma lo puedo armar para que quede claro y se decodifique rápido qué tipo de género es. No es lo mismo cómo está escrito Madagascar que cómo está escrito Silent House. Claramente las dos ya tienen sus atribuciones que las vincula a un tipo de película. Y el logotipo es algo interesante porque también se puede trabajar como una pieza una pieza propia en la comunicación. Esta es una serie que ya no existe más, pero me parece siempre un buen ejemplo, 24. Era una serie creo que eran 24 capítulos que duraban 1 hora en tiempo real. Y está bueno el logo porque no es 24 escrito con cualquier tipografía, sino es un 24 de un display digital de reloj. Con lo cual el concepto del tiempo ya está dentro del logotipo. Entonces uno ve esto y ya entiende, ya le estás dando un significado, le sumás un significado a un logo, ¿no? Ya tiene la idea de tiempo, de velocidad, de algo vertiginoso. Estos ejemplos son viejísimos, pero bueno, es la época que yo dejé de ver televisión. Pero eso también está bueno. Esto es Prison Break, que es una serie sobre un escape de una cárcel. La tipografía es de señalética, es como de stencil, que tiene que ver con una forma de señalética que tiene que ver con estos lugares. Y además hay un pequeño juego tipográfico de fasaje entre las dos palabras que te habla de algo que se va a romper, de algo que se está quebrando, obviamente que juega con el break, digamos. Es una decisión muy simple, pero que tiene una connotación dentro del logo. El uso de objetos, ¿no? Para darle un significado más, la pistola como R, o algún elemento gráfico que te ayude a incorporar en el logo una nueva lectura de qué va la historia,
Cuando es comedia, la tipografía generalmente son muy claras, muy de palo seco, que significa que no tienen serif, que terminan sin las ligaduras, muy llamativas, muy claras. El juego con elementos gráficos como la bandera de Estados Unidos al revés, ¿no? Algo que se va a dar vuelta o algo que vas a ver de otra forma. La construcción de un personaje o de un elemento gráfico, como decía antes, dentro del logotipo. La tipografía serif para algo de época, para algo medieval. La tipografía dura, con textura, con metal, con trabajo de 3D, para algo que tenga que ver con acción, con tecnología. Yo acá hice un ejemplo. Vos, Damián, cortame, si ves que en algún momento me voy para cualquier lado, pero bueno, este es un ejemplo que les puede servir y que me parece que está bueno porque sirve para cualquier etapa de un proyecto, para pitchar una serie o una marca o lo que sea. Yo escribí 4 títulos: Colisión, Niebla del Mal, Amor de Verano y Vecino del Diablo, y les puse un género a cada uno. Entonces les puse una tipografía más o menos acorde a cada género. Te das cuenta que ya con esta lectura, o sea, de presentar algo que se lee así a algo que se lee así, que son tipografías bastante sencillas, hay algo que se empieza a alinear a la hora de entender qué tipo de proyecto es, para que la gente que lo ve, un productor, un distribuidor o una plataforma, ya posicione su cabeza lo más rápido posible en qué tipo de obra o producto me estás ofreciendo, y lo pueda leer con más interés. Una vez que le puse la tipografía, le puse un color y le puse un tagline, que un tagline es la frase que acompaña generalmente un póster un póster, un afiche, un logo, que es un pequeño indicio que te resume un poco la idea de la película. No sé, Niebla del Mal, un pueblo, una noche, una pesadilla. Vecino del Diablo, tendrías una tacita de azufre, etc. Este ejemplo, que es sencillo, está hecho sin mucho conocimiento, sin mucho manejo técnico, digamos, está bueno para entender cómo a veces uno puede presentar un proyecto o una idea desde la carátula, desde el primer esfuerzo, con un pequeño bonus o plus de ayuda de diseño y entender cómo se puede decodificar algo más rápido. Ahora vamos a ver un poco cómo funciona cada género. Este es el afiche, vamos a hablar de esto, que es el tagline, o la bajada, la frase esta que les digo. Este es un afiche que hicimos para Perdida. El tagline es lo que está acá arriba: nunca dejes de buscar. Perdida. Funciona como bueno, habla primero de la búsqueda, habla de que ella está buscando algo, o la están buscando. Y nunca dejes de buscar, habla de una cosa incansable y de darlo todo, de alguien que no se da por vencido. Entonces resume bastante la idea de la película. No sé si alguien la vio. Esto lo hicimos para La Cordillera. El mal existe. Este es un recurso medio clásico también hoy en día, que es el poner el tagline sobre la imagen. Se ve y no se ve, él es el presidente, él está haciendo cosas que pueden ser, no sabemos si hizo o va a hacer, o está haciendo cosas que pueden ser turbias. Él dice esta frase en un momento, y nos pareció interesante esa frase con esa cara de Darín bien fuerte, te predispone un poco hacia un tono, ¿no?, de la película. Esta es una película, esto es lo que les comentaba al principio. Anna Katz era una compañera de la FUC. Esta película fue producida por Nathalie Cavirón, que era mi compañera de la FUC. Creo que es casi el segundo afiche que hice en mi vida. Se las recomiendo esta película si la pueden ver, porque es un buen ejemplo de una película bajo presupuesto con una buena idea. Es una película que nació como una obra de teatro y después la filmaron. Es básicamente el hijo pródigo de la familia que trabaja en el exterior y hace una escala en la ciudad para ir a otro lado, y la familia lo espera como loca y le hace toda una serie de actividades en la casa. Toda la película transcurre en la casa. Y acá el tagline dice: Víctor vuelve por un día, su familia lo espera hace años. En esa sola frase, obviamente en conjunción con la imagen, ¿no?, que es una foto que sacamos nosotros especialmente, te resume el concepto de la película y juega por oposición el concepto de que vuelve por un día, su familia lo espera hace años. Esa contradicción genera comedia, genera un chiste,
y predispone al espectador a saber qué tipo de tono tiene esta película, ¿no? Después está la imagen principal. ¿Cuál es la imagen que resume el póster? A veces nos pasa que cuando la película ya se filmó, viste, fueron a filmar a algún lado, terminaron, vienen, no tienen fotos de la película. Nadie sacó fotos buenas de la película, que es algo que sucede muchísimo hoy en día. Cada vez menos, porque bueno, la gente se va aprendiendo, pero bueno, sucede mucho. En este caso, Las Acacias es un filme independiente de 2011, muy chiquito, muy chiquito, que no tiene actores conocidos, y nos pareció interesante trabajar como la imagen, la reducción de la imagen gráfica. Se ve un hombre, una mujer con un bebé, la acacia, que es el árbol, y el camión es una historia de un hombre que lleva a la mujer con el bebé de una ciudad a otra. Muy gráfico, muy pleno, muy llamativo, y con cierta modernidad para una película tan chiquita y tan sensible. Y funcionó muy bien porque es una película que además funcionó en todo el mundo, ganó la Semana de la Crítica en Cannes y estuvo dando vueltas por festivales, y el afiche funcionó muy bien porque en todas partes del mundo se entendía el concepto de la historia y lo minimalista y lo sensible, y solo le iban cambiando el título. Porque eso es otra cosa que pasa, que a veces, depende del país, uno va adaptando el afiche, porque no es lo mismo Francella acá que Francella en España o en México, o Darín, no sé, lo que decía Martel como elemento de venta. Entonces uno va adaptando la comunicación, depende al territorio. Nico, me meto ahí Sí. en esta pregunta, en esta afiche de Las Acacias, y ya hay mucha gente preguntando y cosas muy interesantes. Volví un toquecito al anterior, porque obviamente cuando tenés un personaje fuerte como Darín, o como Oscar Martínez, o Dolores Fonsi, casi que, imagino, se cae maduro que el afiche tiene que tener esa cara, ¿no? Sí. Ahora, cuando te cae una película como Las Acacias, o Sí. una película que se llama Vainilla o Chocolate, Sí. se llama así la película, y que no tenés de dónde agarrarte. Acá Mechi pregunta, ¿cómo haces para pensar una idea tan simple pero que se entienda el mensaje? ¿Desde dónde te agarrás? ¿Desde el contenido de la película? Porque acá Las Acacias tampoco tiene tagline, por ejemplo. ¿Por qué No. decidieron que no tuviera tagline? ¿O qué es lo que hace? ¿O cómo llegan a esa conclusión? Mira, para mí es más interesante trabajar un afiche cuando no hay que poner la cara de Darín, porque eso te da justamente el trabajo creativo de cómo comunicar la película sin tener que... O sea, el afiche obviamente es una pieza de venta, lo que necesita es que eso seduzca a un espectador a consumir. Entonces, obviamente que si vos tenés a Darín, o el productor tiene a Darín, que es una herramienta de venta, lo quieren poner, es decir, bueno, mira, está Darín, venía a verla. No se pueden dar el riesgo de no poner la cara de Darín. Lo cual para nosotros creativamente es más limitado, porque vos ya sabés que el 80% del afiche te lo ocupa la cara de Darín, bueno, hay que buscar un clima a eso. Para mí, cuando no está eso, es una decisión mucho más divertida, trabajarlo y ver de qué forma uno llega a... Para mí es la idea, como dice Patricio Vega, la idea rectora de la película. ¿De qué habla la película? ¿Cómo resumís el concepto de la película en una imagen? Y que se entienda el género de esa película, ¿no? O sea, que se entienda que es una comedia y de qué va. Ahora vamos a ver con algunos afiches teaser esto que vos decís. Pero lo que intentamos es, bueno, no sé, Vainilla o Chocolate habla de, no sé, una chica que tiene una heladería y el cartero que la visita todos los días y se enamora. Bueno, empezás a jugar visualmente con elementos que tiene la película, como el helado, la cucharita, el cucurucho, la carta, el buzón, el no sé qué, y empezás como a meter en un brainstorming, en un juego, estos elementos gráficos y ver de qué forma, viste, llegás a esa reducción. Es un desafío, pero es mucho más divertido porque el producto es mucho más original, siempre. Por ejemplo, esto, ¿no? También digo, el último Elvis, que era una película que no era un actor conocido, y esto venía del territorio, cómo acá se jugó con esta imagen, que el director le gustaba mucho, de él cantando, y para Estados Unidos armamos este afiche que hablaba más sobre la relación entre él y su hija, que es un tema de la película,
otros colores, digamos, otra cosa. Este es el afiche para Sundance, que estuvo en Sundance también. Este es un afiche teaser para Absurda. El afiche teaser, después vamos a ver, pero el afiche teaser es como el primer afiche que se lanza de una película antes de develar mucha información, es como un pequeño adelanto gráfico que tiene esto que dice Damián, que es escaparle a lo mucho más obvio de venta y sino jugar con algo más seductor y que genera una intriga. Esta es la historia de una chica con sus problemas de alimentación y su drama relacionado con un amor fallido. Entonces armamos esta foto con la China Suárez y la Mote, le agregamos después una lágrima, y es una imagen fuerte, contundente, llamativa, que juega con las dos ideas de la película, y el tagline, el amor duele. Esto lo hicimos para el Clan, o también una imagen muy poderosa, un Francella que en ese momento estaba con este look tan cambiado, te mira a cámara, una mirada siempre a cámara bien puesta, es siempre muy atractiva y muy llamativa, y atrás Peter Lanzani, que no te está mirando, que está mirando por arriba del hombro, que es alguien que está evitando hacer contacto, ¿no? Y eso está hecho con dos fotos diferentes, pero esa dinámica entre esas dos fotos habla mucho de lo que es el film y es muy poderosa para ver. Esto lo hicimos para El Ángel, fue uno de los artes alternativos. Acá se jugó también con la idea de la ironía y el juego y esta locura que tiene el personaje, con el ángel, el humo de la pistola y la aureola sobre su cabeza. También es una imagen atractiva. ¿Es egresado de medios este? Ah, claro. Mira. Esto es la foto, digamos, como a veces para nosotros es fundamental la producción de la foto, por eso siempre, si nos podemos involucrar desde el principio, ya uno en el guión sabe qué escenas conviene sacar fotos, y tratar de sacar fotos cuando estás filmando la película, la serie, o lo que sea, porque los actores están ahí, porque están con su vestuario, están con el maquillaje, digamos, y es bueno aprovecharlos en locación, porque cuando termina la película se van, se cambian, se cortan el pelo, digamos, tienen que llamar de vuelta a la maquilladora, al vestuario. Entonces en el set, que el actor tiene mucho tiempo ocioso, es bueno aprovechar un día o media jornada para armar un set ahí y aprovechar las fotos, ¿no? Sobre todo porque cuando podés producir la foto, tenés una libertad creativa, ¿viste? Podés pensar esto es un trabajo que es pensar una idea, proponer una idea, mira, ella está ahí con las ramas, puede ser, ahí, bueno, sí, nos gusta la idea, hagamos la foto, haces la foto pensando ya en una idea, y después puedes hacer el afiche, ¿no? O sea, el trabajo creativo que tenés cuando podés producir el material es mucho más grande que si te limitás a 3 o 4 fotos que sacaron de backstage. Esto lo hicimos para El Potro también, una jornada antes de que se empiece a filmar la película, 2-3 días antes, con referencias también de qué tipo de imagen estamos buscando, de qué tipo de luz, para después producir esto que fue el afiche teaser, ¿no? Este tipo de imágenes es muy difícil. O sea, tenés que tener mucha suerte de que haya un fotógrafo en set sacando fotos, pero si no, tan cuidado, tan prolijo, es muy difícil tenerlas, y entonces siempre se hace una sesión de fotos previa, que además tenés mejor calidad en el material, digamos. Y después con esto armamos el afiche, es una foto de estudio, y esta es una foto de backstage, como pueden ver, está ahí el Potro cantando en una escena en el Lunar Park, y lo convertimos en esto. Nadie puede domar tu espíritu, es el tagline, juega mucho con la idea del potro, obviamente, de domar el potro, y hablar sobre el espíritu del personaje, ¿no? Tiene un buen juego. Y además, arriba de todo dice de la directora de Gilda, que eso también es un elemento de comunicación y de venta que a veces es interesante tener cuando lo tenés. Si es una directora que viene de un éxito previo, es un elemento de venta interesante. Acá hay otro que hicimos para Animal también, una buena cara de Francella, con una actitud bastante nueva, que era, bueno, todo medio derroído, cansado, el fondo rojo, es una imagen poderosa, con el título bien clavado en el medio. Esto también se logra solamente con una buena foto de estudio. Estos son materiales que hicimos para el Clan, las fotos, para que vean qué tipo de fotos uno produce y cómo después funcionan. Aprovecho y te pregunto, porque los chicos y las chicas en cuarto, sobre todo,
están buenísimos, ahora seguís con estos ejemplos, están buenísimos. ¿Qué herramienta usás? ¿Todo Photoshop? Sí, todo Photoshop. Todo Photoshop. Algunas cosas puede ser que se usen en Illustrator para bocetar algún logo. Pero en general es todo Photoshop. Tenemos gente que hace retoque o sea, acá se ve, ahora les voy a mostrar unos bocetos, cómo es el proceso, pero bueno, cómo es la foto y cómo queda en el afiche terminado. Otra cosa que es importante hacer, siempre que estén filmando cualquier cosa y pensando en el futuro, es filmar las locaciones, los espacios, ¿no? de lo que están filmando, porque eso les va a servir después para componer los fondos, ven, del póster. Entonces tenés por un lado las fotos de los chicos, que los sacás en un semi-estudio, sacás fotos del espacio, de la locación, y con eso tenés la imagen total para después producir el afiche, ¿no? En este caso el logo está hecho en 3D. ¿Cómo? También egresada de medios, digo, yo cada vez que aparece una Sofía Calcetti. No, prensa. Sí. Otra cosa que tiene mucho los afiches de cine es lo que se llama el building block, que es este pedazo de letritas chiquititas que están abajo de los afiches en general, o arriba, que es una descripción técnica de equipo y logotipos, que es una información legal, pero que termina siendo un elemento de composición, que es lo que ayuda muchas veces a identificar un afiche como un afiche de cine, digamos. Es como un elemento formal que uno lo ve en una pieza gráfica y no es una tapa de libro, no es una obra de teatro, sino que es un afiche de cine. Generalmente nosotros cuando bocetamos algo lo ponemos siempre porque ayuda a entender un poco más es un elemento además que compone, que ocupa un espacio, y además que te da el tono de que es un afiche de cine. También se hacen mucho póster de personajes, que es elementos individuales para desplegar un poco el abanico del elenco que uno tiene. Esto se puede usar en los cines, en la vía pública o en las redes. Obviamente que es importante tener las fotos bien hechas, y las fotos de los fondos, como les dije antes. Acá también se ve, cada uno tiene su tagline, tiene su frase, que ayuda un poco a construir la idea de quién es cada personaje dentro de la historia. Esto les mostré antes el de Darín. Estas son dos piezas que funcionaron complementándola, cada una con su frase, pero con la misma composición. Esto fue nuestra segunda película, después de Caído el Mapa, hicimos La Última Fiesta, y también hicimos piezas para redes de todo. Tiene un elenco muy colorido, de mucha gente conocida, muy talentosa. Le hicimos a cada uno un arte y un tagline. Esto lo hicimos para Los Padecientes. Esto es para Caídos del Mapa, nuestra película. Todo el elenco puesto con pósters individuales, todos con su frase arriba: no hay caos sin tres, aventura sin recreo, diversión con clase. Todas juegan con el concepto de la escolaridad y con algún tipo de chiste, ¿no? Que te va dando el tono de la película. Esto lo armamos para Relatos Salvajes, fue una campaña enorme, obviamente, era una película muy grande, una de las más grandes que se hicieron. El elenco era una pieza importante de comunicación, era muy, muy llamativo y de alta clase. Entonces hubo estos retratos de cada historia, de cada cortometraje, cada uno con su paleta de color y cada uno con su frase, ¿no? Con su tagline, que habla sobre de lo que va el corto. Son piezas muy poderosas. Es difícil cuando una película es coral, y en este caso eran historias diferentes, porque cómo comunicarlo no había nada que los aglutine, entonces se fue por el elenco, que le daba una cosa de escala, ¿no? Y esto en la calle era muy llamativo, las miradas eran muy poderosas, Te hago cada uno tiene su... Te hago dos preguntas que tienen que ver con esto que estás diciendo también, una de Paul y una de Simón. Yo estoy leyendo todas, estoy buscando el momento para meterlas, para no pasar de un tema a otro. Paul pregunta, ya que estás con esta saga, si se quiere, de afiches, que no sé si recuerdan en los cines, cómo iban a un cine y aparecían unos afiches, iban a otros y aparecían las caras, los póster conjuntos, acá están de a dos, o sea, había un montón, una campaña muy amplia, entiendo yo. Y la pregunta de Paul es si en los... bueno, este tiene más que ver con los trailers, pero lo apunta a los afiches. Si usás un formato para cada género, o si los podés combinar en la misma película, combinar dos géneros, o vas siempre por la misma línea.
Eso por un lado. Y Simón pregunta el tema de las tipografías. Si son todas descargadas, si hacen o si crean desde cero también algunas tipografías en algún caso. Las tipografías en general son descargadas, son de catálogos, a veces, en este caso, por ejemplo, es una tipografía de catálogo que está trabajada, que se le puso como las terminaciones de las puntas, y obviamente que se rompió, no sé qué. Esta es una tipografía de catálogo, pero que está deformada y que está jugada. Esta es una tipografía de catálogo. Estas son dos tipografías diferentes, deformadas. Esta es una tipografía de catálogo. En general son tipografías de catálogo, salvo que haya casos que haya que hacerles alguna modificación o que haya algo creado especialmente para la película. Lo hemos hecho en Kryptonita, por ejemplo, pero generalmente son de catálogo. Y la otra pregunta era los géneros, cómo si se mezclaban los géneros. Sí, es eso, ¿no? Si se podían mezclar los géneros. Si usaban un mismo género, él lo preguntaba para los trailers, pero como estamos en tema afiches, lo pongo en función de los afiches. Si la campaña es toda igual o si pueden jugar un poco con diferentes versiones de... Yo creo que se puede jugar. Había un caso, hace poco vi un caso de una película llamada Hereditary, no sé si la vieron, una película de terror, muy buena, y sacaron una pieza para el Día de la Madre que jugaba mucho con la ironía, ¿no? Es una madre medio que se vuelve loca, y había como una especie de falso comercial de Happy Mother's Day con la mina que se volvía re loca. Me parece que a veces se puede jugar ese tipo de crossover, digamos, entre géneros, siempre y cuando esté claro que la línea principal de la comunicación sea claro sobre qué tipo de película es, digamos, para que no haya una confusión. El problema o sea, hay algo interesante que pasa con eso, que no sé si responde justo a esa pregunta, pero uno cuando vende una película, obviamente, yo siempre digo que es medio no es lo mismo la foto de la hamburguesa que la hamburguesa, ¿no? Pero tampoco uno puede vender algo que es demasiadamente lejano a lo que es, porque o sea, yo no puedo vender una película minimalista con explosión, aunque las tenga, suponete que tiene una sola explosión, pero con muchas veces la explosión, la música de acción y todo editado, porque después la gente, quizás es atractivo para llevar a la gente al cine, pero después la gente se decepciona y eso es mala publicidad y termina siendo en contra. Entonces tenés que tratar de exagerarlo un poquito sin irte mucho de lo que es lo esperable de la película. Y con los juegos de género me parece que es lo mismo, se puede hacer algo, se puede agarrar una de terror y darle un tono de comedia, o se puede agarrar una comedia y darle hacer un falso teaser, una pieza aparte como si fuera una película de terror, siempre y cuando esté en el código, pero una vez que la comunicación central está como clara sobre qué tipo de película es, ¿no? Y en este sentido, acá sumo una pregunta de Lara también, que pregunta ¿por qué cambian los afiches para los diferentes países? Entiendo que en un punto tiene que ver con que hay actores que... Un caso emblemático fue la película de Darín que hizo en España con un perro. No me acuerdo el nombre de la película, eso no lo hicieron ustedes, creo, el afiche. Con la vaca. No, con el perro, no, sí. Es una película española. Truman, sí. Truman. Sí. En Argentina el afiche era con Darín y en España era mucho más protagonista el otro. Digamos. Obviamente tiene que ver con el personaje, cuán fuerte era cada personaje, pero digo, yendo a esto de los géneros, puede ser también que si una película, sobre todo en esto que hacen para Netflix, que lo ven en diferentes países, Sí. ¿cambian los afiches en función de los países? De cómo hay no sé, en Argentina le gusta mucho este tipo de películas, entonces vemos este tipo de afiche, o no es tan así, o es una vez que está el afiche, la imagen ya la repiten y solamente le cambian el título para el idioma, digamos. En términos de lo del cine, sí, eso va cambiando porque lo que decía antes, ¿no? A nivel territorio, uno va adaptando, depende que Absurda tiene un actor que se llama Carlos Alcántara, que acá no se ve, ¿no?
que es un actor que en Perú es como te dijera Francella, acá hace un papel muy chiquitito. Entonces, para el afiche de Perú, donde está Furtado, se lo sacó y se lo puso a Carlos Alcántara, digamos, derecho, ¿no? Entonces, y después había otro más, ahora me voy a acordar, pero el afiche del Clan, por ejemplo, este fue el afiche del Clan que se la usó acá, pero por ejemplo, internacionalmente, no sé si está en la presentación, no me acuerdo, pero es toda la familia en chiquitito, puesta arriba, y abajo se ve como una sombra del sótano, digamos. Depende, generalmente lo que más varía es el cast. Pero después tenés culturalmente, sobre todo en los países asiáticos, qué cosas funcionan más que otras, ¿viste? A veces la acción, el romance. Entonces, cada distribuidor de cada país adapta su arte. A veces le borran, ¿viste? Las armas, a veces no aparecen armas en algunos países, a veces sí aparecen armas, a veces no aparecen mujeres. Es interesante eso para analizar. Por eso también, cuantas más herramientas uno tiene que produjo en la sesión de fotos o en el material de venta, uno puede llegar a hacer estas adaptaciones, ¿no? Te hago otra, o sea, sí. Y que tiene un poco que ver con esto, no quiero interrumpir lo que venías contando, está buenísimo y sé que probablemente los chicos me quieran matar porque estoy interrumpiendo lo que estabas contando. Pero tiene que ver con esto y tiene que ver también con otro tipo de laburos dentro del audiovisual. Por ejemplo, puede ir para un actor o una actriz. ¿Qué pasa cuando les toca hacer un afiche de una película que ustedes consideran que es malísima? De una película mala. Digo, así como cuando sos actor y te toca un guión, te mandan un guión que es malo y dices, bueno, tengo que laburar, tengo que actuar, pero no me... O sea, ¿cómo hacen ustedes para rescatar cosas interesantes de una película que saben que es mala y ustedes la tienen que convertir en atractiva? Y eso es el 80% de nuestro día a día. No porque sea malo, igual, uno juzgar qué es malo y qué es bueno es justamente subjetivo. Sí hay películas que te entusiasman más que otras, digamos, obviamente Relatos Salvajes o El Clan, Kryptonita, porque tiene elementos visuales, alguna película de acción, que acá no hay casi ninguna. Pero bueno, tenés que encontrarle el ángulo, tenés que motivarte, encontrarle el ángulo, entender, bueno, qué tipo de película es, dónde están. Digamos, hay películas malas que hemos tenido que vender muchísimas veces, o a veces hay películas independientes que no son películas de género, ¿viste? Que son películas más difíciles de agarrar, ¿no? Que son como películas lentas o mucho más psicológicas o películas de personaje, que es difícil encontrarle el asa para agarrarla y venderla. Pero bueno, tenés que te puede entusiasmar menos, quizás te lleva más trabajo, pero bueno, qué sé yo, como todo, tenés que arremangarte y laburar. Para mí es más difícil que la película no tenga un género claro que no esté buena. Porque una mala película de acción tiene una estructura de venta y de comunicación que vos ya sabes más o menos por dónde ir. Una película que no tiene género, si no sabes si es de suspenso, de terror o un drama o no sé qué, ahí es donde estás en una zona gris que es más difícil, ¿viste? Y si no, lo pones a Darín y ya está. Bueno, antes mencioné lo de... Igual si hay otra pregunta, decime, ¿eh? Mencioné lo del teaser póster, y esto va en relación un poco... El teaser póster es como un póster de avanzada, como de ir posicionando la película antes de que esté, que tiene que ver con esto de cómo hacer un póster a veces cuando no está, no hay un actor. Por eso estos pósters son muy divertidos para nosotros, porque generalmente son ideas gráficas. Esta es Días de Vinilo, es una película sobre relaciones y hombres y mujeres, y su amor por la música también. Buscamos la idea, esto que les decía antes, ¿no? Discos, amor, rupturas, qué sé yo, y encontramos esta imagen armamos esta imagen del disco partido que forma el corazón, que resume muchísimo la idea de la película, y inventamos este tagline: las relaciones son todo un tema, que juega con el tema, ¿no? ¿Qué tema es las relaciones? Y el tema musical. Lo pusimos con este fondo amarillo, que generalmente se identifica con comedia independiente, inteligente. Este es el teaser de Caídos del Mapa. Había mucha emoción por los niños que habían leído el libro, por saber quién eran los actores. Nosotros armamos este afiche que los presenta en silueta, todavía no los podés ver. Está la bajada al pasillo, que es algo icónico de la película, y el tagline que dice: toda gran amistad tiene un gran comienzo, ¿no? La idea de comenzar y del inicio de la campaña y de la saga.
Este es un afiche de la película Séptimo. Hicimos muchos afiches con Darín, entonces acá dijimos cómo podemos mostrar a Darín de una forma que nadie lo hizo antes, y fuimos a mostrar solamente su ojo, en una mirada como de tensión. Ahí está como medio transpirado, no sé si se llega a ver, pero bueno, está ahí, y el tagline es cada segundo cuenta, lo cual ya le da una sensación de velocidad y de adrenalina a la comunicación. Esto fue para los padecientes, que es un psicólogo que investiga un crimen. Entonces acá está la idea del test de Rorschach, que es el famoso test donde uno tiene que decir qué ve, con la idea del crimen y la sangre, ¿no? Visualmente cómo se construye eso. Esto lo hicimos para Perdida. Es una cadenita que todas las amigas tenían, y la que desapareció también. Entonces jugamos con la idea de la nieve, la cadena y el rostro de ella como perdida. Para mí es uno de los más lindos que hicimos. Al final del túnel, bueno, esto ya empieza a ser un poco más obvio, pero bueno, es un Leo Baraglia en una situación de tensión, agachado en la oscuridad con una linterna. Entonces te preguntás qué está pasando, qué está haciendo. Generalmente son afiches que tienen que generar preguntas, ¿no? Que tienen que generarle el interés de saber hacia dónde va la película. Este es un caso interesante porque, bueno, acá el distribuidor y el productor lo que hicieron fue ir a fondo a vender a Capusotto en una película que Capusotto actúa, no sé, 5 minutos en total, y armaron este afiche teaser, lo llamaron, le fuimos a sacar la foto, armamos toda esta producción de fotos para él, y armamos este afiche, que fue bastante llamativo. Obviamente llamó mucha atención, la gente se enganchó mucho, Capusotto estaba en un momento muy alto, que es muy mentiroso a la hora de lo que es la película, porque es un personaje mega secundario, pero fue una estrategia que le funcionó bastante bien. Era muy llamativo ver a Capusotto en este look, digamos, y la foto es muy buena. Esto es Muerte en Buenos Aires, la idea de un policial en los 80, entonces jugamos con el neón de los 80 y con la pistola, y además hay como una especie de rostro que se lee al costado, con una cara medio como sacando la lengua. Entonces la idea, nada es lo que parece, dice, y juega con esa idea. Este fue nuestro primer afiche teaser, y casi que el primero que se hizo acá en el país, para Tiempo de Valientes, que era la segunda película de Damián Cifrón, después de un éxito con Los Simuladores. Las sombras de los dos personajes, que es un recurso bastante clásico, y el título de la película. También un chico... Esto es Elefante... Mientras seguís mostrando estos afiches, que están buenísimos, sí. Una pregunta que, bueno, es muy amplia, pero la verás, un poco la estás contestando, pero aprovecho que la hace Mechi y te la quiero hacer. Y antes una aclaración, esto que está diciendo que es espectacular, tengan en cuenta que ser amigo de él es insoportable también, porque es un tagline man, vive haciendo taglines, o sea, estás comiendo y te tira un tagline, o sea, toda su vida se transformó en frases que dice, muy gracioso, igual. Pero me pregunto algo con lo de los afiches, que es algo que los chicos en cuarto, sobre todo, que están ahora diseñando campañas y están haciendo un montón de estas cosas, y van a tener que también hacer afiches después para sus proyectos en quinto. El Photoshop o el mundo del diseño te abre un mundo, bueno, puedo no terminar nunca, agregando cositas. Por ejemplo, en esta, acá hay 2 billetes de dólar o 3 billetes de dólares. ¿Cómo definís o cuándo definís si son 3 billetes, 8 billetes, 2 billetes? ¿Cuándo parar? Digo, ¿cuándo decís hasta acá está el diseño? Y tiene que ver con la pregunta de Mechi, que es, ¿qué recomendás para ejercitar el ojo visual? Obviamente, para estimular la creatividad, pregunta. Es muy amplia esa pregunta, porque puede dar para hablar 80.000 horas, pero digo, tiene que ver con esto. ¿Cómo decís hasta acá llegué? Además de la experiencia, que es lo que te va dando el camino, digo, pero en función de los afiches que vas contando, ¿cómo decís dónde paro? Mira, generalmente es porque ya no tenemos más tiempo y hay que entregar el afiche, entonces como, bueno, ya fue, no hay más tiempo, hasta acá llegué. Después yo creo que una vez que la idea, obviamente que uno puede, digamos, acá puedes pintar los reflejitos del agua o poner más billetitos o no sé qué. Una vez que yo creo que la idea central de la ficha ya está lograda, que la comunicación de la idea está lograda, después es cuánto tiempo tener más para poder pulir o no.
también hay que entender cuánto tiempo esto funciona, cuánto tiempo está colgado en el cine. Digamos, no es una obra perdurable el afiche de cine, por decirlo de alguna forma, ¿viste? Tiene una temporalidad limitada. Entonces, bueno, no es una obra artística que uno está exponiéndose, entonces sí, uno lo pinta y lo pinta y lo pinta porque bueno, tiene que ver con un proceso individual. Acá no deja de ser una propaganda. Entonces, ¿cuándo está terminado? Yo creo que cuando funciona, cuando le funciona a todas las áreas, cuando el directo. Bueno, cuando los productores y el distribuidor sienten que esto comunica lo que tiene que comunicar. Yo siempre digo acá en el estudio, y nos pasa mucho, nuestro nivel de exigencia es más alto que el del cliente generalmente. O sea, yo tengo el retocador que se llama Paco, quizás, viste, él sigue viendo esa agua y no le parece que está bien todavía, ¿entendés? Si la quiere seguir tocando y no sé qué, y el cliente quizás ya está ok hace un mes atrás ya estaba bien, ¿no? Es como que yo creo que una vez que la idea central ya está lograda, bueno, es cuánto tiempo tenés más para seguir haciéndolo lo más bello posible, pero lo importante es que la idea esté terminada. Eso es lo más importante. Después el retoque y todo eso, bueno, es tiempo y dedicación. Pero si la idea funciona, ya está terminado para mí. Y el tema del ejercicio creativo viene con la colación de esto que yo decía antes de los géneros. Cada género tiene sus reglas y es interesante esto para verlo, para ejercitar. Por ejemplo, el drama generalmente es la ausencia de color, son los colores más desaturados, fríos, las paletas ocres, las lluvias, los cielos tormentosos, la oscuridad, la reflexión, los personajes de espalda mirando al horizonte, el personaje disminuido dentro de un afiche habla de un personaje que está en la búsqueda, que se siente indefenso. Los personajes que ocultan la mirada a la cámara, como le decía antes, las paletas frías, lo desaturado. Esto es interesante porque es algo que rompimos medio de las reglas del drama, de esto, y lo llevamos al color. Pero bueno, las miradas cabizbajas, no mirar a cámara, los colores ocres, los grises, los desaturados. Esto se jugó con la idea, como era de los 80, se jugó como, es más un policial que un drama, pero se jugó un poco también con eso. Acá hay un ejemplo típico de estos collages que está en internet para entender un poco lo que digo, cómo funciona el género, ¿no? Los encuadres, los personajes disminuidos, los cielos tormentosos, el desaturado. Entonces, y es opuesto a la comedia, ¿no? Que es la explosión de color, la explosión de personajes, la expresividad en los rostros, la saturación, los personajes en primer plano. Las comedias románticas generalmente son de actores, ¿no? Porque medio de las tramas las historias son siempre las mismas, entonces lo importante es ver quiénes son los actores. Bueno, los actores al frente, títulos llamativos, mirando a cámara. Las comedias románticas, bueno, los personajes interactuando, el sol, el flare, el brillo, la construcción de las duplas, la expresividad de los actores, ¿no? Quién es el comediante y cómo te hace reír, las tipografías llamativas, fuertes, claras. Los fondos generalmente son plenos o sin mucha información, ¿no? Lo importante son los actores y cómo resaltan en la imagen. La acción, que tiene generalmente más movimiento, personajes en movimiento y en situación, el uso del fuego, la explosión, del blur, los fondos blureados, los bordes del afiche roto, los logotipos más pesados, de tipografía dura, bien bold, el uso del personaje en movimiento. Estos son los afiches individuales de la película Cien años de perdón. Personajes en movimiento, partículas, ¿cómo se llama? Chispas, en suciedad, verdes, explosiones, este tipo de composiciones que las deben haber mucho, como de collage de muchos actores, ¿no? La explosión del elenco, títulos en diagonal, generalmente que le dan movimiento a la composición, con textura, con profundidad, en 3D. Personajes que interpelan a cámara, composiciones, como te decía antes, de muchos personajes.
Los infantiles, este es un afiche muy lindo que hicimos ilustrado, con un chico que dibuja muy bien. El personaje, las paletas son de colores generalmente mucho más también saturados, logotipos llamativos, gordos, la sensación de diversión, de aventura, de muchos elementos, ¿no?, que recorren la película, ¿no?, que vas a entrar en un mundo de muchas situaciones. Este es el afiche teaser de Natacha, personaje icónico de espaldas. Los afiches teaser juegan mucho con la espalda, de no develar al personaje. Las películas thrillers o películas medio como drama y acción, policiales también, las paletas más oscuras, frías, contrastes de luz, personajes también que a veces no miran a cámara o están mirando algo que el espectador pregunta qué es lo que están mirando. El cine independiente, que tiene otras reglas, porque a veces no tiene grandes actores. En este caso, bueno, teníamos esta imagen de Furriel, que era interesante. Este es uno de los afiches que más nos gusta a nosotros. Es una película que se llama Aire Libre, de Anaí Berneri, con Besbaraglia y Celeste Cid. Es una pareja que está como en su proceso de destrucción mientras están construyendo una casa. Y pasamos por muchos bocetos para hacer este afiche, y este es interesante porque Besbaraglia propuso, bueno, hagamos una foto todos felices. Estamos haciendo todas fotos de ellos con cara de orto, ¿no?, y el nene, qué sé yo. Y él propuso, hagamos una foto con todos felices, o bien, y la hicimos, y no encontrábamos el afiche, no lo encontramos. Por cada afiche puede ser que hagamos entre 50 y 100 bocetos a veces, de pruebas y pruebas y pruebas y pruebas, de diferentes ideas, ¿no? Hasta que apareció esta idea que básicamente agarré esa foto y la rompí, o sea, los desconecté a ellos, ¿no?, con un recurso tan sencillo como cortar la foto a la mitad, y bueno, y quedó divino, y es mucho más interesante el recurso gráfico que construye la idea que transmitir a ellos dos con cara de orto, que hubiera sido en el embole y nadie lo hubiera ido a ver. Entonces, para terminar, y un poco lo que decían del proceso para ejercitar, está bueno para mí ver afiches, ¿no?, si te interesa el mundo de ¿no?, o de la afiche o de la televisión, y empezar a ver qué reglas se van cumpliendo en diferentes géneros, ¿no? Cómo trabaja la comedia, cómo trabaja la acción, el suspenso, el terror, qué cosas empezás a encontrar que funcionan como reglas. Y a partir de ahí podés empezar a probar vos, generar tus propias piezas, siguiendo un poco esos parámetros y ver si lográs hacer un afiche de comedia, o una comedia, o un logo de comedia, o una película de terror, ¿no? Y probar que eso funcione y conecte rápidamente con la gente que uno quiere, digamos, seducir a que lo consuma. Entonces, algunas conclusiones. Pensar la venta desde el guión, o sea, el final desde el principio. Desde que uno está empezando una idea, ya también empezar a pensar cómo se vende eso, ¿no? Cómo lo vamos a comunicar, qué imágenes se te vienen a la cabeza, juntar referencias, ¿viste? Hacer una carpetita y tirar afiches de cosas que te gustan, o tipografías, o logos. ¿A quién le vas a vender esto, ¿no? ¿A quién se lo vas a dar? ¿Quién lo va a mirar? ¿Qué público? ¿Qué tipo de producto es? ¿Qué edad tiene la gente? ¿Qué es lo mejor que tengo para vender? ¿Es el actor? ¿Son los efectos especiales? ¿Es el tema? ¿El tópico puede ser también? ¿Viste? Idealmente, producir los elementos gráficos y audiovisuales en rodaje, sacar las fotos de los actores, de las locaciones. Quizás, ¿viste? Tenés puesta un carro de traveling o algo al actor, y podés hacer una toma que no es para la película, pero es para vender, para el tráiler, ¿viste? Que es el actor de espaldas y se da vuelta y te mira a cámara, y eso solo te sirve para hacer una pieza de promoción para redes. O el actor diciéndote, esta semana llega el tráiler de Papá, ¿viste? Como pensar todas las cosas que uno puede ya necesitar y tratar de aprovecharlas cuando estás ahí con los actores y con la cámara y con las luces y con todo lo que hace a lo visual de la película, ¿no? Porque después tenés que filmar al actor con un fondo blanco en otro lugar, y eso ya habla también de la calidad de la película. Todo lo que uno ve de una película habla de la película. Entonces no es lo mismo filmarlo bien, con una linda luz, con buen sonido y con el vestuario, que ir a la casa y filmarlo con un celular, digamos, a no ser que haya una estrategia alrededor de eso. Y pensar que lo que uno va a diseñar tiene que funcionar hoy en día para Netflix,
que se ve en una pantallita de 2 centímetros por 4 y para un cartel de la Lugones, ¿no? Entonces siempre se tiene que leer bien, tiene que leerse el logotipo, entender el nombre, ver la cara del actor, digamos, ver que algo funcione en cualquier adaptación. Y acá tengo esto. Como para que se vea un poco el proceso, ¿no? Que a veces hay detrás de un afiche, cómo pasás de una foto sacada solo con un actor de estudio a toda una composición de narrativa sobre lo que sucede. Bien, eso es lo que tengo. Bien. Hay millones de preguntas, no sé ni qué hora es, porque le perdí el reloj. Y ya estamos como 12:30 casi. jugando con el tiempo. Sí, sé que hay varios chicos que tienen que estar en charlas de orientación vocacional y demás. Veo, hay un montón de preguntas que fueron haciendo, la mayoría las fui metiendo ahí, así que si no pude meter alguna, pido perdón. Pero muchas iban respondiendo, y aparte sabía que tenía una charla que iba respondiendo varias de las preguntas que también van haciendo. Más en formato recomendación, a no ser que haya alguna otra pregunta así muy importante que por ahora no apareció. ¿Qué recomendación o qué te hubiera gustado saber a vos a los 17, 16, 15? Parte de lo que estás contando ya está buenísimo porque es algo que vos no lo sabías a esa edad. Pero digo, a quienes les guste el mundo del cine, del diseño, de la comunicación, ¿por dónde ir? ¿Dónde estudiar o qué estudiar? ¿Hacia dónde? ¿Cómo entrar al mundo laboral? ¿Qué hacer? Qué sé yo. Hay que ir por todos lados. Para mí hay que ir por todos lados. Y yo creo que yo lo que aprendí con Caídos del Mapa es que yo no solté nunca la zanahoria de querer hacer una película. Fue como, mirá que hice páginas web de una zapatería, pero no la solté. Y llegó. O sea, laburé montonazo, bueno, mucho, pero llegó. Yo creo que si uno no suelta la zanahoria, cualquier experiencia es buena para construir un camino hacia lo que uno quiere, digamos. Yo sabía que estaba haciendo páginas web para hacer una película, digamos. Bueno, tuve que dar una vuelta larguísima. No sé si fue el mejor camino que tomé, pero bueno, hoy en día tengo una empresa que hace algo que me gusta, que es trabajar en cine, con los afiches y con todo ese mundo que a mí me gusta hacer, de hacer trailers, digamos, y hacer todo eso. Y además pude hacer 2 películas y eventualmente la tercera en el que viene. Yo creo que lo único que puedo dejar como mensaje aleccionador en todo esto es no hay que soltar nunca el sueño o el deseo de hacer algo. Hay que romperse el orto laburando todo lo que sea posible. Cualquier cosa que uno está haciendo que piensa que no tiene nada que ver, yo creo que eventualmente es un escalón hacia hacer algo. Y después hay que mirar películas o diseñar o cualquiera sea el interés que tienen. Me parece que hay que tratar de meterse a laburar y hacer cualquier cosa que esté cerca del sueño o del deseo, porque de todo se aprende, todo es aprendizaje en la vida. Y lo importante es no darse por vencido. Mirá cómo te la cerré ahí como medio optimista y todo. Muy bien, pero vean también como en todo lo que fue contando en esta hora y pico, hay fotografía, hay diseño, hay comunicación, hay escritura, hay mucho de lo que ven ustedes en la carrera, digamos, y ya ven... Sí, todo. Y hay un laburo... A mí me encantó la carrera de medios, a mí me encantó. Yo era el nerd más feliz de todos.
Me encantó todo, me encantaba hacer en esa época era, no sé qué teníamos, engrudo y papel maché, pero... Bueno, Nick, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que súper, súper interesante toda la charla. Ojalá te podamos invitar como ex alumno también a la escuela para recibirte allá. Ojalá que podamos volver pronto. Ojalá. Todo es una duda. Así que, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y tus experiencias, ¿no? Así que bueno. Gracias a ustedes. Ojalá que les haya gustado y nos vemos en cualquier otro formato o lugar. Y ya te comprometo, aprovecho públicamente porque varios de ustedes me escribieron para contactarlo después por otra cosa, así que ya te comprometo públicamente para que digas que sí. Te dejo dejo acá mi email por si alguien quiere, y mis redes, y me dicen que van de parte de Damián, y yo les respondo con mucho amor. Excelente, muchísimas gracias. La verdad, muchas gracias, creo que les va a servir un montón a los chicos. Sí, está bueno, y cada vez que vean ahora una ficha en Netflix o algo, van a empezar a entender cómo una cosa se diferencia de la otra, y ahí arranca todo. Buenísimo. Bueno, Nico, gracias. Después hablamos. De nada. Adiós. Chao, chicos. Espero que les haya gustado. Gracias a todos.